Buenos días, Tita. Espero que estés muy bien. Te voy a hacer este breve videíto para ti, ya para que entiendas el cálculo de los cuartiles desde la tabla de frecuencia. Entonces, vamos a partir con el siguiente ejercicio, la siguiente tabla, pero antes vamos a pensar en qué es lo que te dice esta tabla, cómo se entiende una tabla de frecuencia. Si lo ponemos en contexto, podemos decir, por ejemplo, la cantidad de mascotas por persona y se entrevistó a 19 personas. Entonces, 2 personas tienen 3 mascotas en su casa. 4 personas tienen 4 mascotas en su casa. 6 personas tienen 5 mascotas en su casa. 7 personas tienen 6 mascotas en su casa. Este es el dato de la variable que se está estudiando, la cantidad de mascotas en las casas. ¿Ya? Entonces, estas son las personas que te van respondiendo. Entonces, ¿cómo se va a entender esto? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que te sale repetido un dato en la encuesta que estás haciendo. ¿Ya? Entonces, nosotros lo veníamos analizando de datos escritos para el lado horizontalmente. Entonces, se entendería así. El 3 te aparece 2 veces, entonces 3, 3. El 4 te aparece 4 veces, 4, 4, 4, 4. El 5, 6 veces, entonces aquí tendré que escribir 6 veces el 5 y 7 veces el 6. Y así es como te quedaría esta tabla escrita así en horizontal. Ya, pero ahora nos vamos a detener en entender la tabla. La frecuencia acumulada es lo que se va acumulando como por niveles, ¿ya? Entonces, frecuencia acumulada es la cantidad de veces que se va repitiendo, pero en cada uno de los niveles. Entonces, si yo analizo hasta aquí, yo hasta aquí tengo 2 datos porque solamente tengo 2 datos. Pero si yo analizo hasta acá, tengo 6. ¿Qué quiere decir? Que en el primero tengo 2 y en el segundo tengo 4. Y esos 2 sumados me dan 6. Después me dice que tengo 12. Entonces hasta acá tengo 12 datos. Si yo sumo todo esto, entonces me da 12. Ya hasta aquí tengo 12 datos. Y hasta acá tengo 19 datos porque tengo la suma de todo esto me da 19. Quiere decir que en la frecuencia acumulada el último valor es el total de datos, es tu n. ¿Ya? El total de datos encuestados es la cantidad. Por lo tanto, estos dos te dan cantidad de datos o la posición de los datos. Esta te da la posición de los datos. ¿Ya? Y son los datos con los que tienes que trabajar, con los que tienes que responder realmente. Entonces vamos con con la mediana o el cuartil número 2. Entonces, de 19 datos. Como es de 19 datos, es más sencillo porque es número impar de datos. Si pensamos, tenemos 9 datos por la izquierda, 9 datos por la derecha y el dato del centro es el 10º dato, ¿cierto? Ahí nos dan los 19. Entonces, ubicada en el 10º dato. Ojo acá que en la tabla de en la tabla de frecuencias yo me voy a fijar en la frecuencia acumulada para ver dónde están ubicados mis posiciones. Ya, entonces yo voy aquí en la primera me dice que tengo 2 datos, por lo tanto tengo el primer dato y el segundo dato. Acá en este otro tengo el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto dato. En esta de acá tengo el séptimo dato hasta el 12º de los datos. Y en esta de acá yo tengo desde el dato 13 hasta el dato 19. ¿Ya? Entonces, el 10º dato voy a decir, aquí tengo hasta el sexto y aquí tengo desde el séptimo hasta el 12º. Por lo tanto, la posición décima va a estar ubicada aquí en el 5. Entonces, con este es el que yo respondo. Entonces, la mediana va a ser 5 o Q2 va a ser 5. ¿Ya? Entonces, vamos acá con Q1. 9 datos. ¿Por qué me dice 9 datos? Piensa acá. Tenemos la recta con todos los datos escritos, ¿ya? A lo largo, así como esto. Tengo todos los datos escritos, voy a tener
9 datos, el décimo dato y 9 datos más. Ahí me hacen los 19. Por lo tanto, para el Q1 voy a ver la primera parte, los 9 primeros datos. Y de los 9 primeros datos, entonces la ubicada en el dato 5 va a ser la mediana de la primera mitad, ¿cierto? Entonces el quinto dato, ubicada en el quinto dato. Acuérdate que acá tenemos el primero, el segundo, acá tenemos el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Por lo tanto, acá voy a responder con eso. Entonces Q1 va a ser 4. Vamos con Q3, perdón. 9 datos. ¿Por qué? Porque en la primera parte teníamos 9 datos, el décimo y los otros 9 datos. De estos 9 datos tenemos que entonces sacar el Q3. Pero acuérdate que la mediana está ubicada en el décimo dato, por lo tanto es del 11º dato hasta el 19. ¿Cierto? Eso nos va a dar que en el dato 15 va a estar ubicada nuestra mediana. Tienes que ir contando tú, sacar la cuenta. ¿Ya? Entonces, el 15º dato, hasta aquí tengo desde el séptimo hasta el 12º. Por lo tanto, acá tenemos desde el 13º hasta el 19º. Entonces, acá en el 6 va a estar ubicada mi Q3. ¿Ya? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta para el diagrama de cajón es el valor mínimo, que es 3. Ojo que me fijo en esto, con esto yo respondo. El valor mínimo es 3 y el valor máximo entonces va a ser 6. Vamos a otro ejercicio que es con datos pares, cantidad de datos pares, porque se piensa un poquito diferente, ¿ya? Entonces tenemos 12 datos y la mediana de 12 datos, la mitad es 6 y 6, pero tenemos dos datos centrales, que es el dato sexto y el dato séptimo. Fíjate acá que hasta acá tenemos el dato 6, por lo tanto 4 va a pertenecer al sexto dato y 7, el séptimo dato, va a estar ubicado aquí, por lo tanto va a ser 5. Acuérdate que para sacar esa mediana tenemos que promediar 4 y 5. 4 más 5, 9, dividido en 2, 4,5. Por lo tanto, nuestra mediana, nuestro cuartil 2, va a ser 4,5. Vamos con el cuartil 1. 6 datos. Y acá es donde te digo que viene lo diferente. Porque cuando tenemos cantidad impar de datos nos queda un dato en el centro, ¿cierto? En cambio, cuando tenemos cantidad pares de datos, partimos exactamente por la mitad. Entonces vamos a tener 6 datos y 6 datos. ¿Ya? Entonces tomamos los 6 primeros datos y de esos 6 primeros datos, entonces vamos a calcular nuestra mediana. Pero con 6 datos vamos a tener 3 datos para un lado y 3 datos para el otro, ¿cierto? Al dividirlo por la mitad. Por lo tanto, vamos a tener 2 datos centrales, el tercero y el cuarto dato. El tercero y el cuarto dato, acá tenemos primer dato y segundo dato, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Por lo tanto, mi Q1 va a estar ubicado en 4, que es lo mismo que yo diga, ¿cierto? 4 más 4, que los dos están ubicados acá. Yo puedo responder inmediatamente cuando los dos se ubican en el mismo nivel. ¿Ya? No hay problema, lo puse por si tenías dudas. Entonces tenemos cuartil 1, que es 4. Vamos con el cuartil 3. De nuevo 6 datos, pero desde la segunda mitad, ¿cierto? Los 6 primeros datos para el cuartil 1, para el cuartil 3 los 6 segundos datos, o sea, segundos datos, claro. Entonces, tenemos 6 datos, ¿cierto? Entonces, nuestra mediana de estos datos va a estar ubicada en el dato 9, noveno y décimo. Noveno y décimo, los dos están ubicados acá, ¿cierto? Entonces yo puedo decir 5 más 5 dividido en 2 o decir directamente que es 5 nuestro cuartil 3. Y de nuevo, el valor mínimo me fijo acá en esta, 3. El valor máximo me fijo acá en esta y es 5. Bueno, Tita, espero que te haya parecido bien este video, que lo hayas entendido y nos vemos.